Pero entonces yo a veces me cuestiono es qué tan, cómo está más bien esa formación de ciudadanos, ¿no? Que debería atarse con el concepto de ética. ¿Qué ciudadanos estamos formando? Bueno, profesor Daniel, ¿cuál es su perspectiva sobre el tema de la formación ética de los contadores públicos desde su postura como economista? ¿Cómo se ve reflejado ese tema? Bueno, yo creo que hay ciertas disciplinas o ciertas áreas de conocimiento que no se pueden enseñar. O sea, perdónenme la expresión, es un pajazo que nos sigamos diciendo, pongamos una materia de ética profesional o establezcamos unas normas, venga, armemos un grupo de estudio, armemos una comisión para mirar, para reevaluar nuevamente los principios o lo que se está estableciendo, cuando el problema en realidad me parece a mí es un poco más epistemológico y filosófico. ¿En qué sentido? Como ya el fenómeno empresarial, el hecho económico ya es totalmente externo al hombre, como el gran logro del individualismo metodológico económico es que la concepción de empresa, pues hasta la misma ley lo pone, es una persona jurídica, y una persona jurídica existe, pero no existe, existe sin moral, existe sin ética, existe sin nada, es un ente por allá aparte que puede cometer todas las barrabasadas posibles, pero como no es humano, entonces pues no hay ningún problema. Esa concepción precisamente individualista, eh, que es o sea, esa concepción totalmente alejada de la humanidad, en el sentido amplio de ese sentirse humano, pues obviamente le permite hacer cualquier cosa. Y si uno tratara desde el punto de vista ya de formación, poner al muchacho en un dilema ético, pues él va a decir, no, yo como persona no lo hago, pero pues en la empresa lo hace. ¿Mm? Entonces empieza a exteriorizar y empieza precisamente a desresponsabilizarse, y pues el reto que tiene precisamente ahorita la responsabilidad social empresarial es esa conciencia colectiva que se circunscribe a estos fenómenos, pues empezar a volverle a dar unas valoraciones morales, unas valoraciones tanto de bondad como de malicia, para entonces mirar en realidad cuál es el efecto positivo o nocivo que tiene ese ejercicio de esos entes, de esas macroinstituciones, esas macroestructuras, llámense mercados, llámese empresa o llámese cualquiera de estas instituciones, digo instituciones en el sentido amplio, económicas que ahora existen, pero existen sin ningún control, sin ningún tipo ni siquiera de autocontrol, porque como son totalmente ajenas a nosotros, entonces los dejamos. Ahí el reto que tiene la formación es, podemos nosotros poner al muchacho en ese dilema ético, en muchos ejemplos, con la casuística que ahora dicen, o con diferentes metodologías, como decía Gloria, que de pronto pueden a veces ser ridículas para el muchacho, y ahora con el que tiene tantos parámetros sociales y ponerlo a jugar, o una serie de dinámicas metodológicas que uno puede hacer, de pronto no le gustan, pero pues necesitamos empezar a retomar esa conciencia colectiva, porque es que la conciencia colectiva ya nos ganó la batalla, y ahora se permite todo en esa conciencia colectiva porque no es de nadie. Entonces ahí es donde tenemos el reto de formación, cómo llegar a impactar y a transformar esas conciencias colectivas. Ahí en realidad hasta yo me quedo callado porque no sé cómo. Bueno, Rafael, hay varios temas que aquí se han perfilado. Pues creo que cada uno de ellos ameritaría una discusión de una hora. Pero me llama mucho la atención respecto a lo que enuncia Daniel, y es el tema de, pues la tendencia en los últimos años ha sido a recurrir al ejemplo de casos para mirar los dilemas éticos, ¿no? Y hemos aprovechado muchísimo los casos de Enron, WorldCom y Parmalat, pero a veces nos damos, y eso pues digamos en mis épocas de estudiante, yo cuando leí la primera vez el código de ética decía que este código de ética tiene una filosofía muy sencilla y que uno no tenía que leérselo todo, sino que entre bomberos no nos pisemos la manguera y esa vaina se soluciona rápidamente. Porque en la enseñanza de los problemas éticos, los casos concretos de corrupción o los casos concretos digamos, de los vacíos del mismo código de ética no son abordados en las cátedras y en los cursos? ¿Es un problema institucional o es un problema de los docentes? Jairo, antes de preguntar, quería referirme a algo que decía Daniel sobre en lo que se han convertido las empresas, ¿no? En entes abstractos, sin ninguna responsabilidad, sin ninguna ética, y por allí
financista especulador Soros lo decía en una expresión, ¿no? Las empresas no es que sean antiéticas, es que son amorales. No es que no tengan moral, es que son amorales. No tiene nada que ver con la moral. Y me refiero a esto, ¿por qué? Porque esto no es algo que es así por naturaleza, por designio divino, por lo que sea. Es un resultado histórico. Porque yo digo una cosa, ¿dónde surgieron las actuales personas jurídicas? Surgieron como personas morales en la Edad Media. Una creación de la religión. ¿Ya? Las religiones fueron las que crearon las actuales sociedades y las crearon contradictoriamente a lo que estamos viviendo hoy como personas morales, para diferenciarla de las personas naturales. ¿Ya? Entonces, esto que estamos viviendo hoy es un resultado histórico, ¿cierto? No es un hecho que no se pueda modificar, que así como resultó se puede acabar. Lo que pasa es que dentro del modelo capitalista y mucho más con esta cobertura neoliberal que está predominando en estos momentos, le conviene, ¿cierto?, a los dueños del capital, que son personas naturales, ¿ya?, que eso sea así, esconderse detrás de las grandes corporaciones, de las multinacionales, en Colombia el caso de las empresas mineras, ¿ya?, en fin. Yo quería hacer esa anotación para que no deifiquemos, ¿ya?, el concepto actual de empresa o de personas jurídicas, ¿ya?, o que pensemos pues que es un gran invento las sociedades por acciones simplificadas, ¿no?, en la cual pues se diluyen las responsabilidades, se evaden los controles, ¿ya?, una expresión muy acabada de eso que el profesor Daniel comenta sobre las empresas. Bueno, lo otro, Jairo, que comentabas, de dónde partir, yo diría algo muy sencillo: hay que partir de formar espíritus críticos. Si no hay una actitud crítica ante las situaciones, ante la norma o ante los hechos, en el caso de estudio de caso, ¿cierto?, ni sirve el estudio de la norma ni sirve el estudio de caso, porque el estudiante o el profesional, ¿cierto?, lo va a considerar como un ejercicio académico y no más. ¿Ya? Entonces, un espíritu crítico tanto ante la norma, que sepamos el origen de la norma, lo que decía hace un rato, que la norma no es neutra, ¿cierto?, y ¿cierto?, que ante los casos, ¿cierto?, asumamos posiciones críticas, porque muchas veces podemos ver el caso desde la óptica de qué lástima, ¿cierto?, o eso está bien, ¿cierto?, está dentro del marco de la norma, ¿cierto?, pero si tenemos un espíritu crítico, si tenemos en la cabeza, como estudiante o como profesional, una serie de nuevas informaciones, ¿cierto?, de cómo vive la población, ¿cierto?, de cómo funciona el Estado, ¿ya?, que tengamos en cuenta además como un elemento, ¿ya?, de que existen unos poderes aparentemente difusos, aparentemente esotéricos por allá en la estratosfera, ¿ya?, pero que detrás de esos poderes, detrás de esas instituciones, hay personas que se están beneficiando y hay personas que se están perjudicando, ¿cierto?, y que la realidad que conocemos por simple estadística es que son muchas más las que se están perjudicando que las que se están beneficiando con esas aparentes situaciones neutras, aparentes situaciones alejadas de cualquier análisis crítico, de cualquier análisis político de las cosas. No hay como una aversión, es la palabra, ¿ya? Hay una aversión en el esquema de formación del contador y de los demás y de muchos otros profesionales, un poquito menos de los abogados, ¿ya?, a mirar las realidades de nuestro entorno, ¿cierto?, a asumir posiciones políticas, ¿ya? Parece ser que entre los contadores, ¿cierto?, se ha regado esa plaga de considerar de que la actividad política es mala, porque se nos ha metido el concepto de actividad política, lo que vemos, ¿cierto?, de la politiquería, ¿cierto?, que es una forma de actividad política, pero de unos sectores que claramente pues, podemos entrar a analizar. Estos análisis no se hacen en las facultades de contaduría, estos análisis no caben entre los programas de formación de contadores públicos, ¿ya? O sea, nos estamos reduciendo, insisto nuevamente en eso,
¿cierto?, a aplicar unas normas, ¿ya?, y a evadir lo que decía la profesora Gloria, nuestra responsabilidad como ciudadanos. Yo ahí tengo una inquietud para nuestros invitados. ¿Eso siempre ha sido así? Es decir, esa especie de anarquía en la formación y en la capacidad de profundidad, de análisis de un contador público, ¿siempre ha estado presente en la formación de los contadores desde la institucionalización de la enseñanza universitaria? ¿O viene a ser un fenómeno más bien reciente? No sé, profesora Gloria, si quiere arrancar o arrancamos. Sí, yo te traigo un caso histórico, Jairo, que lo quiero traer incluso como reconocimiento. ¿Por qué tenemos hoy ley 43? Porque un grupo de contadores, ¿por qué tuvimos ley 145 del 60 y tenemos hoy ley 43 del 90? Porque hay un marco institucional de la profesión con todas las críticas que le pueda tener, pero que existe, que fue una conquista de ¿quiénes? De unos contadores que hacían actividad política, que se relacionaban con el resto de la sociedad, que buscaban vínculos con otras profesiones, ¿ya?, y consiguieron eso. Eso es un triunfo, eso es un logro, ¿cierto? ¿Por qué tenemos una institución como la revisoría fiscal? Porque hubo unos contadores con otra mentalidad, con otra formación, de pronto algunos no muy universitaria, pero que tenían un sentido social del ejercicio de la profesión, ¿ya?, que se pusieron en esa tarea. Eso en las facultades de contaduría hoy, en la gran mayoría de los estudiantes de contaduría y de los profesionales de la contaduría, no se tiene en cuenta, se olvidó, ¿ya?, que lo que tenemos hoy fue el resultado de unas luchas sociales, políticas, económicas, de unos contadores, ¿ya?, y eso nos lleva a otra realidad, en la cual no podía dejar de referirme, y es la apatía que hay entre los estudiantes de contaduría y los profesionales de la contaduría, en su gran mayoría, un 99%, ¿cierto?, en actuar como gremio. En Colombia, extrañamente, existen más de 70 agremiaciones de contadores, pero si hay 2.000 contadores agremiados es mucho. El resto ni se interesa por eso. O sea, lo que da fortaleza a la profesión, lo que le da sustento al bienestar, a buscar bienestar, cosas de bienestar para los profesionales, está ido del mundo de la profesión. Bueno, aquí teníamos una pregunta que nos llega por el chat de Facebook del profesor Jimmy Sarmiento, y es, bueno, finalmente el problema termina siendo meramente educativo, ¿es un problema del entorno social o es un problema político? ¿O cada uno de esos elementos tiene algo que aportarle en esa, digamos, en esa problemática sobre el desempeño ético, o más bien sobre la observancia ética de los contadores públicos, profesora Gloria? Yo me inclino por creer que tiene algo de esos tres aspectos, porque lo que uno evidencia en los estudiantes es justamente eso, que no son críticos y uno no sabe cómo enseñar a ser crítico, así como no sabe cómo enseñar a ser éticos, como lo decía Daniel, o sea, uno no tiene esas herramientas de cómo hacerlo. Entonces, como no tienen un sentir crítico, difícilmente les preocupa lo que está pasando en su entorno, o no sé si es que no he logrado en el aula de clase lograr evidenciar que sí son críticos y de pronto no me lo han transmitido, pero entonces es un problema desde el ciudadano, desde lo político, desde esos sentires críticos, desde esos sentires ciudadanos, porque no hay esa capacidad de entender los problemas sociales como eso, como problemas sociales que nos afectan a todos. Entonces yo pienso que sí, el problema es complejo y que se enmarca en varios aspectos, no se podría evaluar desde un solo aspecto, o sea, eso sería aún más perverso. Profesor Daniel. Seguimos buscando al responsable, o que queremos encontrar el santo grial, y en realidad pues, no, yo apuntaría, uno, a que no es la educación, porque es que hablamos de la educación y como ya la educación es otra institución, de la institución, el colegio, la universidad, la educación parte en casa, y esos procesos formativos, y ese es otro gran logro del sistema social actual. Me perdonará acá